Hola, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, Miss, buenas noches. Hola, mis buenas noches. ¿Cómo están? Buenas Esperamos, tiempito, noches. mis. Buenas noches, Miss. Uy, hoy día estoy de tardona, yo por ahí me confundí con el enlace. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría volvernos a reencontrar. Buenas noches, Miss. ¿Cómo están? Ya estamos para un segundo bimestre ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Entonces, que nada nos detenga, por favor. Vamos a completar, vamos a culminar este nivel secundario. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo, como cada fin de semana. Ahora cambiando ya de horario para los domingos, pues es que vamos a dar inicio a nuestra primera clase de este segundo bimestre. Como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean convenientes. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, siempre como institución pensando en nuestros estudiantes, brindándoles todo el apoyo, toda la ayuda necesaria. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Yo, como siempre, agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, ¿sí? Pero por favor hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, parientes, conocidos, vecinos por ahí que también deseen culminar este nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sala. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Como siempre, la sugerencia de que cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Ya ustedes saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. Trabajamos un mes el bimestre. Tenemos 2 clases de lo que son matemática y las siguientes 2 semanas lo que es los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, por favor, con sus módulos, ya sea virtual, quizás algunos por ahí lo han impreso, pero para que lleve la secuencia de lo que vamos a realizar. ¿Sí? Muy bien, también recordarles por ahí las dudas, inconveniencias y, ¿por qué no también las sugerencias? Por favor, encantada de poder escucharlos. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Muy bien, entonces, por favor me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Me confirman si se puede ver mi pantalla? Sí, Miss, sí se ve. Sí se ve, excelente entonces. Muy bien. Ya saben que conmigo Hola, mis. llevamos el curso más bonito que es matemática. Los temas que vamos a hablar el día de hoy son los números enteros y vamos a hacer las operaciones con los números enteros. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda e inconveniencia referido a los temas del módulo, por favor, con mucha confianza. Sí, encantada de poder apoyar. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a este primer tema de este segundo bimestre, hablando de lo que son los números enteros. Cuando nosotros empezamos nuestro primer bimestre, empezamos hablando de lo que eran los números naturales. Cuando hablamos de los números naturales, dijimos que los números naturales pues eran el grupo más pequeño de números, el grupo más pequeño de números, porque los números naturales solamente están conformados por todos los números que son positivos y exactos, los positivos y los exactos. Pero cuando nosotros hablamos de los números enteros ya son aquellos que están un poquito más grandes que los números naturales. A los números naturales lo tenemos para acá, n, sabemos que se denota con n, y los números enteros ya son más grandecitos que los naturales, ya están para acá. Son los números enteros. A los números enteros solamente le vamos a denotar con una Z. Números enteros.
La Z de los enteros, no es la Z del zorro. Sí, es la Z de los enteros. Sabemos que los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 1000, millón, billón, etcétera, no tienen fin. ¿Y qué serán los números enteros? Los números enteros están conformados, aparte de los números naturales, con lo contrario de los naturales, con el opuesto de los naturales. Si a mí me dicen, ¿cuál es el opuesto de 1? Yo digo -1. ¿Cuál es el opuesto de 2? Yo digo -2. ¿Cuál es el opuesto de 3? Yo digo es el -3. El opuesto de 4 es el -4. El opuesto de 5 es el -5. El opuesto de 100 es el -100. El opuesto de 1.000.000 es -1.000.000, etcétera, etcétera, etcétera. Los números naturales no tienen fin. Sus opuestos tampoco van a tener fin. Entonces, cuando nosotros hablamos de los números enteros, decimos que los números enteros vienen desde el menos infinito, llegan -3, llegan -2, llega -1, llega al 0, llega al 1, llega al 2 y se va creciendo y se va al más infinito. Esos son los números enteros, desde el menos infinito al más infinito, pero solamente las cantidades exactas. Exactas. Entonces, negativos y positivos. En los números enteros está incluido el 0. En los números naturales no está incluido el 0, pero en los números enteros ya se incluye al 0. Porque el 0 es el que divide a los negativos y a los positivos. Entonces, los números enteros son los negativos, el 0, más los positivos. ¿Estamos? Esos son los números enteros. Acá lo vemos, podemos visualizarlo un poquito mejor, la gráfica. Los números naturales, ya sabemos, es el grupo más pequeño de números porque solamente son los positivos exactos. Los números enteros van creciendo. ¿Por qué? Porque ya no solamente son los positivos exactos, ahora son los negativos exactos también. Por eso es que es un poquito más grande ese conjunto de los enteros. Cuando nosotros hablamos de los números enteros, podemos visualizarlos acá, en la recta numérica. El 0 es el amigo que divide a los positivos y a los negativos. Del 0 a la derecha están los positivos. Del 0 a la izquierda están los negativos. Los negativos vienen desde el menos infinito y los positivos se van al más infinito. Cuando nosotros hablamos de los números negativos, fíjense, el número más grande de los números negativos es el -1. Si tú me dices -1000, ¿será mayor, será menor o será igual a -1? Yo digo que el -1000 es menor que -1. El -1 es mayor. El -1 es el número más grande de todos los negativos. Porque recuerden que para que sea más grande, nuestros números tienen que ir creciendo a la derecha, ¿cierto? Imagínense, -1000 está más a la izquierda. El que está más a la derecha es el -1. Entonces, fíjense, en los negativos, el número más grande es el -1. Es mayor que todos. En los positivos, el 1 es el número más pequeño y no conocemos el fin. Entonces, si a nosotros nos preguntan, -7 será menor o mayor que el -2, cuando nos preguntan en los números naturales, en los positivos, imagínense, el 7 y el 2, yo digo que el 7 es mayor que el 2, 7 es más grande que el 2, el 7 está más a la derecha que 2. Pero ¿qué pasa si me dicen -7 y me dicen -2? El -7 es menor que -2, porque el -2 está más a la derecha del -7. Cada vez que van mis cantidades a la derecha, cada vez que están los de la derecha, mejor dicho, son mayores a las cantidades que se encuentran a la izquierda. Así,
Los de la derecha son mayores que los que están a la izquierda. Si tú me dices 2000 menos 2000, menos 2000, y por acá me dices el 5, fíjense, el menos 2000 está más a la izquierda, el 5 está acá. Entonces yo digo, perdón, el menos 5. Entonces yo digo que el menos 2000 es menor. Pero ¿cuán diferente es si yo pongo 2000 en positivo y pongo el 5? El 5 positivo está acá. El 2000 positivo yo no sé por dónde estará. Ya ni siquiera esta pantalla me va a ayudar a poder encontrarlo. Entonces el 2000 es mayor que 5. Las cantidades que están a la derecha son mayores que las cantidades que se encuentran a la izquierda. Eso hay que tenerlo presente para nosotros comparar más que todo los números negativos, porque acá hay mucha confusión. A veces nuestros ojos nos engañan. Imagínense, a mí me dicen, por decir, menos 30,000. Yo creo que con solamente nombrarlo el 30,000 y me dicen el 3. El menos 3, por decir. Uy, algunos dicen, ¿cómo vas a comparar? 30,000 es mayor que 3. 30,000 es mayor que 3 cuando son positivos. Pero menos 30,000 es menor que menos 3. Porque el menos 30,000 está más a la izquierda del menos 3. ¿Estamos? Cuando nosotros trabajamos con lo que son los números enteros, tenemos que hablar del valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número, en primer lugar, esto lo vamos a representar con dos líneas en forma diagonal y dentro un número. Valor absoluto por decir de 5. Valor absoluto por decir de menos 3. Me dicen el valor absoluto por decir de 8. Me dicen hallar el valor absoluto de menos 2 por decir. Cuando nosotros vemos estas líneas en forma diagonal y dentro vemos un número, es como si nos están pidiendo hallar la distancia del 0 a ese número. Y ustedes saben que cuando nosotros hallamos distancia, ¿cierto? Una distancia siempre va a ser positiva. Si yo quiero saber cuánto es que mide, decir, no sé, una pared, diré, pues bueno, esto mide 1 metro y tantos, mide 2 metros, mide 3 metros. Así yo esté midiendo el sótano debajo del piso, yo tengo que decir, esto mide 2 metros, pero bajo tierra, más adentro. Porque jamás puedo decir, esto mide menos 3 o este mide menos 2. Una distancia negativa jamás va a haber. Si nosotros regresamos, por decir acá, nuestra recta numérica, imagínense, a mí me piden hallar, por decir, me piden hallar. Recta dice. Ya está. A ver. Me piden hallar, por decir, el valor absoluto de menos 2. Me piden hallar el valor absoluto de menos 5. Me piden hallar el valor absoluto de 4. Me piden hallar el valor absoluto de 3. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decir? ¿Qué distancia? Hagan sus audios, por favor. A ver, Giovanna, Serna Mauricio. Giovanna, apague su audio, Giovanna. Giovanna Serna Mauricio, apague su audio. Hay que tener bastante cuidado con lo que es el audio, ¿ah? Ya está. Muy bien. Entonces, me piden hallar el valor absoluto de menos 2. Lo que yo tengo que decir es lo siguiente. Bueno, como me dicen hallar el valor absoluto de menos 2, yo tengo que saber qué distancia hay del 0 al menos 2. Entonces digo, tengo 1 y tengo 2 de distancia. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 2, eso es 2. Me piden hallar el valor absoluto de menos 5. ¿Qué distancia hay del 0 al menos 5? 1, 2, 3, 4 y 5.
Hay 5 de distancia. Me piden hallar el valor absoluto de 4. Del 0 al 4. ¿Qué distancia hay? 1, 2, 3, 4. Hay 4 de distancia. Me piden hallar el valor absoluto de 3. ¿Qué distancia hay del 0 al 3? 1, 2 y 3. Por lo tanto, el valor absoluto de 3, eso es 3. Cuando nos piden hallar valor absoluto, ya sea de una cantidad negativa o positiva, siempre el resultado va a ser positivo. La misma cantidad, pero positivo. Porque con valor absoluto lo que estamos hallando es la distancia del 0 a ese número. Y una distancia negativa jamás puede haber. Por eso es que los resultados siempre van a ser positivos. ¿Estamos? Cuando nosotros entonces hablamos del valor absoluto, ya saben, siempre va a ser positivo porque es distancia. Acá tenemos, para que lo puedan visualizar un poquito mejor, nos dicen el valor absoluto de menos 2. ¿Por qué es 2? ¿Por qué es positivo? Porque es distancia. Del 0 al menos 2. Al menos 2 hay 2 espacios. Por eso es 2. Y el valor absoluto de 2 también es 2, porque es la distancia del 0 al 2. Tenemos 2 espacios, 1 y 2. Por eso es que en ambos casos el valor absoluto es 2 positivo. Porque valor absoluto negativo no puede existir, porque es distancia. Cuando nosotros hablamos de los números enteros, tenemos que hablar de las leyes de signo. Las leyes de signo son muy, pero muy importantes para nosotros poder desarrollar nuestros ejercicios. Leyes de signo, fíjense, son leyes. Nosotros como personas tenemos leyes y las leyes se cumplen. Aquella persona que incumple la ley ya saben dónde termina, ¿cierto? Y aquel estudiante que no hace cumplir, que no cumple la ley, pues lo que le va a ocasionar es que ese resultado va a ser incorrecto. Entonces, la ley está hecha para respetar. La ley se respeta. ¿Y qué nos dice la ley de los signos? Tenemos leyes para sumar, tenemos leyes para restar, tenemos leyes para multiplicar y tenemos leyes para dividir. Para la suma, la resta, la multiplicación y la división. Imagínense, a nosotros nos preguntan y me dicen, oye, ¿tú sabes la suma 7 más 5 cuánto es? Nosotros rápidamente decimos 7 más 5 es 12, ¿cierto? Pero acá estamos aplicando leyes de signo. Solamente que como son positivos, no se le toma en cuenta. Y directamente decimos, esa respuesta es 12. Entonces, el 7 es positivo, el 5 es positivo. Obviamente que tu resultado tiene que ser otro positivo. 7 más 5 es 12. Pero ya no vas a decir más 12. Con solamente decir 12, se sobreentiende que ese 12 es positivo. Pero ¿qué pasaría si a ti te dicen menos 7 menos 5? Nuevamente, son signos iguales. Cuando son signos iguales, ya sea positivo, positivo, negativo, negativo, leyes de signo te dice que los números se van a sumar. 7 más 5 es 12. Pero en esta ocasión ya no va a ser más 12. Ahora, como ambos son negativos, ahora tu respuesta va a ser menos 12. Menos 12. Cuando tus signos son iguales, ya sea positivo, positivo, negativo, negativo, pues estos se van a sumar. Y tu resultado le vas a poner el mismo signo. Si son positivos, pues positivos. Si son negativos, pues negativos. A nosotros nos preguntan y nos dicen, oye, ¿cuánto es 7 menos 5? Y tú dices, bueno, 7 menos 5, eso es 2. Pero acá estamos aplicando leyes de signo. A veces sin querer, queriendo, hacemos todo ahí matemática. Y estamos aplicando el tema de leyes de signo. ¿Pero por qué estoy aplicando leyes de signo? Algunos dicen. El 7 parece que no tuviera signo, pero sí tiene el positivo. Leyes de signo te dice, cuando tú tienes números con signos diferentes, el 7 es positivo y el 5 es negativo, ojo, tus números se van a restar.
7 menos 5 es 2. ¿Y qué signo pongo? El del número mayor. El 7 es mayor positivo, entonces tu respuesta es más 2. Pero como es positivo, tú ya no dices más, simplemente dices 2. Porque al momento de decir el 2, se sobreentiende que ese 2 es un positivo. Pero ¿qué hubiese pasado si tuvieses tenido menos 7 más 5? Signos diferentes. Se resta. 7 menos 5 es 2. El 7 es negativo y el 5 es positivo. El mayor manda. Signo del número mayor. Negativo. Entonces tu respuesta, eso es menos 2. Para sumar y restar enteros, signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. Eso es todo. Eso es todo. ¿Y qué pasa en la multiplicación? A mí me preguntan y me dicen, ¿tú sabes cuánto es 3 por 6? Claro, ¿cómo me vas a preguntarte la tabla del 3? Eso es 18. ¿Cierto? Nosotros así respondemos y toda nuestra tabla está así. Si ustedes se verifican la tabla, todo está, no aparece signo, porque todos son positivos. 3 por 6 es 18, obvio. Si tú estás multiplicando números positivos, tu respuesta tiene que ser positiva. Sería ilógico que te salga un número negativo, ¿cierto? Si tú multiplicas más 3 por más 6, tu respuesta tiene que ser más 18. Pero como el más se sobreentiende, entonces simplemente decimos que 3 por 6, la respuesta es 18. ¿Y qué pasa cuando son negativos ambos? Menos 3 por menos 6. A diferencia de la suma y la resta, cuando estamos multiplicando, los signos son iguales, dice que en ambos casos se van a hacer positivos. Menos por menos es más y 3 por 6 es 18. ¿Y qué pasaría si el 3 es negativo y el 6 es positivo? Menos por más es menos, 6 por 3, 18. ¿Y qué pasaría si el 6 es negativo y el 3 es positivo? Más 3. Menos por más es menos y 3 por 6, eso es 18. En la multiplicación, cuando tus signos son iguales, ya sea positivo, positivo, negativo, negativo, tu respuesta va a ser positiva. Y si son signos diferentes, tu respuesta va a ser negativa. En la multiplicación no importa el signo del mayor ni del menor, no. Signos iguales, la respuesta es positiva. Signos diferentes, la respuesta es negativa. Y finalmente vamos con lo que es la ley de signo para la división. Cuando a nosotros nos preguntan en la división y te dicen, ¿cuánto es 10 entre 5? Y tú, molesto, dices, ¿cómo me preguntas eso? 10 entre 5 es 2. ¿Cierto? 2 veces el 5 me da 10 o 5 veces el 2 me da 10. Por lo tanto, 10 entre 5 es 2. Pero estamos aplicando leyes de signo. El 10, pero no le veo signo. Tiene su positivo. Tiene su positivo y más entre más, tu respuesta es más. Pero ya el más no es necesario nombrarlo. 10 entre 5, la respuesta es 2. Así de fácil. ¿Y qué pasaría si fuera menos 10 entre menos 5? La multiplicación y la división son muy similares en lo que son leyes de signo, porque cuando tus signos son iguales, tu respuesta siempre va a ser positiva. Menos entre menos se hace más 2. ¿Y qué pasaría si tú tienes menos 10 entre más 5? Menos entre más es menos, 10 entre 5 es 2. ¿Y qué pasaría si el 10 es positivo y el negativo es el 5? Más entre menos es menos y 10 entre 5 es 2. Es muy similar a lo que es la multiplicación. Si los signos son iguales, se están multiplicando o se están dividiendo, nuestros resultados van a ser positivos. Pero si los signos son diferentes, se estén multiplicando, se estén dividiendo, la respuesta va a ser negativa. Es fácil de recordar.
Entonces, esos son leyes de signo. Para la suma, la resta, la multiplicación y la división. Cuando nosotros trabajamos con los números enteros, acá ya no hay compasión. A ti te ponen los signos y te ponen las operaciones como a D. Imagínense, a mí me dicen, menos 8 más 3 menos 5 más 20 menos 30, ¿cuánto es? Si nosotros no supiéramos números enteros, leyes de signo, estaríamos pues perdidos. ¿Cierto? Porque el alumno, aquel que desconoce, ¿qué es lo que dice? Ah, bueno, le pongo el menos, 8 más 3 es 11. Le pongo acá menos y 20 más 5 es 25, menos 30. Acá el 11 menos 25, incluso lo restan todavía 25 menos 11. Eso te da 14, dicen así. Menos 14 menos 30, incluso lo restan 30 menos 14 por ahí. Cosa que es incorrecto. Incorrecto. Porque si nosotros aplicamos leyes de signo, fíjense, trabajamos estos dos. Yo no puedo decir menos 8 más 3, 11. No, eso es un pecado. Signos diferentes se restan, porque el 8 es negativo y el 3 es positivo. Los signos diferentes se restan. 8 menos 3, la respuesta es 5. Se pone el signo del número mayor, menos 5. ¿Puedo trabajar estos dos? Claro, vaya reduciendo. Pero no me digas que es menos 25. Signos diferentes se restan. 20 menos 5 es 15. Y se pone el signo del número mayor. El mayor manda, 20. El 30 no hay con qué trabajar. Menos 30. Trabajo de acá, de izquierda a derecha, siempre. Signos diferentes, no me digas que es menos 20. Signos diferentes se restan. 15 menos 5 es 10. Se pone el signo del número mayor, menos 30. Signos diferentes se restan. Signo del mayor, 30 menos 10, y el resultado final es 20. Es 20. Ahora, cuando nosotros trabajamos con lo que son los números enteros, imagínense, se vienen en nuestro siguiente tema, que son operaciones combinadas. ¿Qué quiere decir operaciones combinadas? Operaciones combinadas quiere decir, pues, como su propio nombre lo dice, combinado. Cuando en un ejercicio nosotros podemos encontrar quizás signos de suma, signos de resta, no podemos encontrar la multiplicación, podemos encontrar hasta la división. En un solo ejercicio, incluso las 4 operaciones. Imagínense, me dicen 5 menos 2 por 6 más 20 entre 4 entre menos 4 más 30, por decir. Te piden resolver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Cuando nosotros tenemos operaciones combinadas, yo no puedo decir, bueno, voy a empezar acá restando. 5 menos 2 es 3. 3 por 6 es 18. Eso es un pecado para los números. Porque cuando nosotros tenemos operaciones combinadas tiene su propia jerarquía, tiene su propio orden de cómo debemos resolver, qué es lo que debemos hacer primero. Operaciones combinadas nos dicen, si tú en un ejercicio, operaciones combinadas, cuando tú tienes un ejercicio, lo primero que tienes que buscar, te dice operaciones combinadas, son los paréntesis. Son los paréntesis. Eso es lo primero que tú tienes que buscar. Si no tienes paréntesis, bueno, recién nosotros estamos con la multiplicación. Busca lo que son las multiplicaciones y las divisiones. Y finalmente te dice operaciones combinadas, ojo,
vas a sumar y vas a restar. Eso se hace al último. Entonces, esto es el orden, esto es la jerarquía. Lo primero que tengo que hacer es buscar paréntesis. Uy, en este ejercicio no hay paréntesis. Lo segundo que voy a buscar, dice, son las multiplicaciones y las divisiones. Eso sí las tengo. Multiplicación y división. Entonces, ¿qué tendría? 5 menos 2 por 6, 12. Más entre menos, eso es menos. 20 entre 4 es 5. Más 30. Ya no hay paréntesis, ya no hay multiplicaciones y divisiones. Ahora sí empieza con tus sumas y tus restas. 5 menos 12. Uy, pero ¿cómo a 5? Algunos dicen, ¿cómo a 5 le voy a quitar 12? El 5 tiene positivo por si acaso. Signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. 12 menos 5, eso es 7. ¿Puedo trabajar estos dos? Claro que sí, pero jamás se te ocurra decir que es menos 35. Signos diferentes se restan, signo del mayor. 30 menos 5, eso es 25. ¿Puedo trabajar? Claro que sí. Signos diferentes se restan, signo del mayor. 7, 8, 9, 10, 18. Y tu respuesta es 18 positivo. 18 positivo. Ahora, cuando nosotros tenemos ejercicios y cuando digo lo primero que tienes que buscar es, fíjense, si yo tuviera un problema por decir un ejercicio de esta forma, me dicen menos 20, más 5, menos 38, más, por acá me ponen 6 menos 10. Y por acá me ponen más 3 por 4, 3 por menos 5. Ya está. Olvídense, cuando nosotros sabemos leyes de signo, nos ponen y nos mezclan ya como de los signos. Entonces digo, a ver, lo primero que tengo que buscar son los paréntesis. Pero no quiere decir que yo no puedo estar trabajando estos dos. ¿Yo puedo estar trabajando estos dos? Claro que sí. ¿A qué se refiere con que tú primero tienes que buscar los paréntesis? Imagínense si yo tengo 3 menos 2 y dentro del paréntesis tengo 4 menos 3. Yo acá, jamás de los jamases, puedo restar estos dos. Porque el 2 primero tiene su paréntesis. A eso se refiere. Pero si yo quiero trabajar el menos 20 y quiero trabajar con el 5, el 20 no tiene ni multiplicación, ni división, ni paréntesis. El 5 no tiene ni multiplicación, ni división, ni paréntesis. Entonces, ¿puedo trabajarlo? Claro que sí, puedes trabajar. Entonces, tengo signos diferentes, se restan signo del mayor. 20 menos 5 es 15. Bajo el 38. Más 6 menos 10, el 6 es positivo. Signos diferentes se restan signo del mayor. 10 menos 6, eso vale 4. ¿Puedo multiplicar? Claro que sí. Más por menos es menos y 3 por 5 es 15. ¿Puedo estar trabajando estos dos? Sí, porque no tienen ni paréntesis, ni multiplicaciones, ni divisiones. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 8, 9, 10, 11, 12, 13 va 1, 3 más 1, 4 y 1, 5. Otra cosita que nosotros tenemos que tener presentes, los paréntesis en matemáticas son multiplicación. Significan multiplicación. Y cuando tengo un signo antes de mi paréntesis, el único que va a multiplicar es el signo. Más por menos es menos 4. Y desapareció paréntesis, menos 15. De izquierda a derecha, signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 53 más 4, eso me da 57. Bajo el 15. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 7 más 5 me da 12, va 1, 5 más 1, 6 y 1, 7. Y la respuesta, eso es 72. Entonces, de esa manera se trabaja con lo que son
los números enteros. Y como ustedes se dan cuenta, leyes de signo. Leyes de signo. Y lo siguiente, si tenemos las operaciones combinadas, tenemos que buscar la jerarquía. En primer lugar, los paréntesis. Segundo lugar, las multiplicaciones y las divisiones. Y finalmente, la suma y la resta. Vamos con más ejercicios. A ver, vamos a borrar la pantalla para poder tener más espacio. Ya está. Siempre cuando ustedes ven operaciones combinadas, tienen que respetar esa jerarquía en todo. Siempre primero los paréntesis. Luego recién vienen la multiplicación y la división. Y finalmente la suma y la resta. A ver, ¿qué pasa si yo tuviera por decir menos 10 más 8 por 2? Menos 3 entre menos 1 más 20. Me dicen resolver. Sería un pecado para los números el querer trabajar estos dos. Pero profesora, ¿por qué no puedo trabajar? Porque el 8 primero tiene su multiplicación. Por eso no puedes trabajar. Si el 8 no tuviera multiplicación, ahí sí puedes estar trabajando. Pero mientras tu número tenga primero una multiplicación o una división o por ahí el paréntesis, no puedes trabajar. Eso es un pecado. Entonces tú tienes acá menos 10 más 8 por 2, bueno, el 8 es positivo, el 2 es positivo, así que no nos preocupamos por los signos. 8 por 2 es 16. Menos 3 menos 1, menos entre menos, eso se hace más. 3 entre 1 es 3. Y el 20 que no hay con qué trabajar. Ahora sí, ya no tengo ni multiplicaciones ni divisiones. Empezamos de izquierda a derecha. ¿Puedo trabajar? Claro. Signos diferentes se restan. 16 menos 10 es 6. Signo del número mayor. El mayor es 16. 16 es el que manda. ¿Puedo trabajar? Claro que sí. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 20 más 3, eso te da 23. Signos iguales se suman. 23 más 6, eso te da 29. Y tu resultado, solo 29, porque lo puedo poner o no lo puedo poner el signo. Porque igual digo solamente 29. ¿Y qué hubiese pasado si tuviésemos así? A ver, tú tienes por decir menos 3 más 6. Dentro del paréntesis tienes menos 5 más 2. Por acá tienes más 8 menos 20. Por acá tienes entre menos 4 por decir. Te piden reducir, resolver. Ya. Yo digo, ¿puedo trabajar el menos 6 con el 3? No, pecado. ¿Pero por qué dice pecado? Porque el 6 tiene su paréntesis. Primero se hacen los paréntesis. Si tú tienes la suma y el paréntesis, primero es el paréntesis. Entonces tú sigues copiando el menos 3 más 6 y trabajas dentro del paréntesis. Signos diferentes se restan dentro del paréntesis, signo del mayor. Y 5 menos 2, eso es 3. Más. Profesora, ¿puedo trabajar el más 8 con el menos 20? Pecado, porque el 20 primero tiene que dividir. Menos entre menos es más. 20 entre 4, eso es 5. A eso es que se refiere que primero tenemos que hacer el paréntesis. Primero se hace la multiplicación y la división. Si tú tienes tus números
que tiene su multiplicación, su división o su paréntesis, ese número tiene que trabajar primero esas operaciones. Quiero sumar menos 3 más 6. Pecado. No puedes trabajar porque el menos 6 tiene su paréntesis. Y el paréntesis ya sabemos significa multiplicación. Ah, entonces voy a multiplicar. Sí vas a multiplicar. Cuando tú tienes, por decir, este tipo de ejercicios, menos 4, un ejemplo, y tú tienes así, menos 3, menos 4. Fíjense, en el primer caso, el que está al lado de mi paréntesis solamente es el signo menos. Entonces, solamente va a multiplicar el signo. Menos por menos, más 4. Y 3 más 4, esto es 7. En el segundo caso, el que está al lado del paréntesis no es el menos, es el número. Y cuando tú tienes el número, tiene que multiplicar los signos y tiene que multiplicar el número. Menos por menos es más. 3 por 4 es 12. Fíjense qué diferente resultado tenemos. Entonces yo, retomando nuestro ejercicio, digo, lado del paréntesis está el 6, está un número. Entonces tengo que multiplicar primero signo. Más por menos es menos. Ahora los números. 6 por 3, eso es 18. Profesora, ¿puedo ir trabajando estos dos? Porque ya quiero terminar el ejercicio. Sí puedes ir trabajando. Porque el 8 no tiene ni multiplicación, ni división, ni paréntesis. Y tampoco el 5 tiene multiplicación, ni división, ni paréntesis. Así es que puedes ir reduciendo. Los signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Y 8 más 5, eso te da 13. ¿Puedo trabajar el 3 y el 18? Claro, porque ninguno tiene ni multiplicaciones, ni divisiones, ni paréntesis. Los signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 18, 19, 20, 21. Más 13. Los signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. El mayor es el que manda. 21 menos 13. 11 menos 13, eso da 8. Y 1 menos 1, eso es 0. Por lo tanto, la respuesta es 8. Entonces, de esa manera se desarrollan ejercicios con los números enteros. Y como ustedes se dan cuenta, pues acá lo indispensable es que nosotros tenemos que saber lo que son las leyes de signo. Si nosotros desconocemos leyes de signo, no podemos trabajar con los números enteros. No se puede trabajar. Tenemos que conocer y tenemos que respetar leyes de signo. Que si tú estás... Hay algunos alumnos, ¿qué es lo que hacen? Fíjense, a veces cuando uno trabaja, tantas cosas que por ahí ocurren. Algunos alumnos te dicen lo siguiente: profesora, ¿y cómo yo sé que voy a sumar, voy a decir signos iguales o quizás voy a multiplicar o voy a dividir? Es que el mismo ejercicio te avisa. Imagínense si yo tengo este tipo de ejercicios. Acá, en el primer caso, no hay nada al medio. Solo tengo el 3 negativo y el 8 positivo. Entonces tengo que decir, signos diferentes se restan. Signo del mayor. Y 8 menos 3, eso es 5. Pero ¿qué pasa en el segundo caso? En el segundo caso hay alguien al medio y está la multiplicación. Menos por más es menos. 3 por 8 es 24. Entonces, ¿cómo podemos decir qué es lo que voy a hacer? ¿Signos iguales, signos diferentes o voy a multiplicar o voy a dividir? El ejercicio te avisa. El ejercicio te dice, ¿vamos a aplicar leyes de signo de la suma o la resta? ¿O vamos a aplicar las leyes de signo de la multiplicación y la división?
porque si tú vas a multiplicar o vas a dividir, ahí tiene que estar la multiplicación o la división. En el caso de lo que son los paréntesis, son multiplicaciones. Si ven paréntesis, eso es una multiplicación. Entonces, de esa manera es que se trabajan los números enteros. Y cuando tenemos operaciones combinadas, ya saben cómo es el orden. Yo no puedo decir, pues, me gusta la suma y yo sumo. O el otro quizás dice, no, a mí me gusta la resta, yo resto. Si fuera así, si nosotros desarrollaríamos de esa manera, todos encontraríamos un resultado diferente, porque cada quien trabajaría como quiera. Entonces, cuando nosotros tenemos operaciones combinadas tienen su propia jerarquía, su propio orden de cómo se debe desarrollar. Primero busca los paréntesis. En segundo lugar, busca las multiplicaciones y las divisiones. En tercer y último lugar, están las sumas y las restas. Y para que no te equivoques, te dice operaciones combinadas, por favor, siempre empieza de izquierda a derecha. Siempre en orden, de izquierda a derecha. Entonces, de esa manera, desarrollamos nuestros ejercicios. Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este primer tema de este segundo bimestre? Los estoy escuchando. Uy, se me durmieron, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Despierten, despierten. Me parece que no. Me parece que no. El tema es muy sencillo. El tema es muy importante. El tema es cuando nosotros resolvemos ejercicios, a veces estamos en otros temas, pero siempre para obtener resultados, a veces llegamos a estas cosas básicas. Entonces, por ello es que nosotros debemos dominar. Y esto, trabajar con los números enteros, pues es una de las cosas muy importantes para las matemáticas. Porque no siempre te van a dar, Pepito resta 20 menos 5, cuando la primera cantidad es mayor. No siempre. Entonces, mayormente se trabaja con los números enteros. Signos iguales, signos diferentes. ¿Sí? Muy bien, entonces, como no hay dudas, no hay inconveniencias, pues con esto estamos llegando al final de la clase del día de hoy. Desearles que tengan una bonita noche, una bonita semana, y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Entonces, un abrazo a la distancia. Cuídense mucho, nos vemos, chao. Chao, profesora, cuídese. Nos vemos.